si lo logro hacer entero. No me voy a demorar más. Errantes. En cierto sentido, habían pasado 40 años desde que Freddy Allen abandonara su vida. Puede que algún día volviera a ella, siempre que había la posibilidad. Tal y como andaban las cosas, esa puerta estaba abierta, pero por el momento se sentía cómodo en su situación. No feliz, pero sí entre rostros familiares y circunstancias familiares que acaecían en lugares a los que estaba acostumbrado. Cómodo. Un lugar en el que siempre había algo que llevarse a la boca si uno sabía dónde mirar y en el que más o menos podías echarte una copa al coleto e incluso también de vez en cuando tener algo de lo otro, por más que ese de vez en cuando fuera un fastidio. Dicho esto, siempre había partidas arriba, en la sala de billares, y no había nada en el mundo que a Freddy le gustara más que observar una buena partida de billar. Aún podía recordar cómo había salido de su vida, de su negocio, de sus proverbiales 25.000 noches, según había oído llamarlas. Por lo que a él concernía, bien podía haber pasado ayer. Estaba bajo los arcos de Foot Meadow, pernoctando como solía hacerlo por aquel entonces cuando se despertó de repente. Fue como si se hubiera espabilado a causa de un estrépito, o como si acabara de recordar algo que fuera a acontecer aquella mañana y ante lo que más le valiera estar más alerta. Dio tal respingo al desvelarse que, sin saber muy bien lo que estaba haciendo, se puso en pie y echó a andar a través de la hierba desde debajo de los arcos del ferrocarril hacia la orilla del río. A medio camino de la ribera pareció despejarse lo suficiente como para pensar: espera, ¿por qué he dado este brinco? Se detuvo en el acto y se dio la vuelta para observar la arcada, en donde vio que otro vagabundo, un tipo mayor, ya le había afanado el sitio junto a la pared en el que había estado durmiendo allí, bajo la bóveda de ladrillo, y hasta que le había birlado la bolsa de plástico llena de grama que había estado usando como almohada. Típico de cojones. Dio un par de pasos hacia el arco solo para ver quién era el tipo y poder reconocerlo luego. Le llevó un minuto fichar a tan desagradable fulano, pero una vez lo hizo, supo que jamás recuperaría su sitio. No valía la pena ni intentarlo. Lo habían desahuciado y tenía que habituarse a ello. Y tras un tiempo, en nada de tiempo, según se viera, eso había hecho, habituarse. Su situación ahora tampoco constituía una existencia tan mala, por mucho que dijera que intentara ese amigo que vivía en la casa de la esquina inferior de Scarlett Well Street. Sabía que tenían buenas intenciones cuando le decían que le convendría trasladarse a un sitio mejor. Aunque no lo comprendían, era lo cómodo que estaba. Se había deshecho de todas las preocupaciones de su vida anterior, pero Freddy no creía que lo entendieran, dada la situación en la que se encontraba por el momento. Como bien había llegado a entender, aquí abajo no se vivían las cosas con la misma perspectiva. Ahora estaban a viernes 26 de mayo de 2006, según el calendario que había tras la barra del Black Lion, al que había entrado solo por ver si se topaba con alguien. Antes se había pasado un rato por el 25 o el 26 o por ahí, del anexo de San Pedro, donde esa mujer de color tan famosa de la zona, la de la cicatriz fea, trabajaba con las prostitutas y tal en ese tema de drogas. Y también con todos los refugiados que venían del este. Aquel ambiente le gustaba porque la gente parecía más constructiva y dispuesta a superarse. Pero como allí nunca había nadie que Freddy conociera, se había dejado caer por ese paraje en el que ya estaba sentado, con Mary Jane enfrente al otro lado de la mesa. Estaban reempantingados con las barbillas apoyadas en las manos. Perdón. Hostia, me he perdido. Observando sus ojos un poco abatidos, los vasos vacíos de la superficie laminada que se interponían entre ellos, ambos deseando que hubiera algún modo de tomarse una copa en condiciones, pero también conscientes de que no podían y de que no lo tendrían. En su lugar sería una charla en condiciones. Mary Jane alzó su mirada siempre entornada y suspicaz para contemplarlo a través de la oquedad de los vasos. ¿Y dices que te has pasado por el 25 y tal? Yo nunca me he dejado caer por ahí porque he oído que no tienen ningún pub. ¿Es eso cierto? Mary Jane tenía la voz bronca de un hombre, pero Fred la conocía desde hacía tiempo suficiente como para saber que no era más que una impostura. Lo cierto era que tenía una voz muy aguda que hacía parecer más profunda que nadie pensara que era presa. Lo cierto era que tenía una voz muy aguda que hacía parecer más profunda para que nadie pensara que era presa fácil. Aunque Freddy no tenía ni idea de por qué creía ella que la gente podía pensar eso. Una mera ojeada a Mary Jane con ese rostro y esos nudillos llenos de costras bastaba para que la mayor parte de los tipos supieran que lo mejor era guardar las distancias. Además, las posibilidades de que se enzarzara en una riña se habían esfumado con los años. No había necesidad
de que siguiera asustando a la gente. Freddy suponía, no obstante, que debía de ser el hábito de toda una vida y que si Mary Jane no había cambiado a aquellas alturas, yo no lo haría jamás. Pues sí, no hay pubs, solo tienen eso que llaman el anexo de San Pedro, donde se dedican a cuidar de la gente. Si te digo la verdad, no creo que te pueda gustar mucho. ¿Sabes esas zonas en las que el clima siempre es pésimo? Pues esta es una de ellas. La gente de por ahí es bastante amable. Y hay verdaderas buenas personas, como los viejos tiempos, pero por allí nunca se pasa nadie conocido. Bueno, dejando de lado de las bandas de niños y tal. Pero esos pillastres campan por todas partes. Calculo que la gente como nosotros se queda en la mugre que siempre ha definido su propia parcelita de los Barrows y nunca se aventura mucho más allá del 14 o el 15. Ella escuchó lo que Freddy tenía que decir y entonces torció el gesto en una expresión similar al rostro que un niño dibujaría en un guante de boxeo y lo miró fijamente. Así es como era con todo el mundo. Con Mary Jane no podías tomártelo por lo personal. El 15 es una mierda. Ni siquiera me agrada en exceso la pinta que tienen aquí. Ondeó una de sus manos de nudillos costrosos para indicar la placidez de esa pequeña parte del local, separada de la otra por un leve tramo de escalones cercano a su mesa. Había dos hombres que charlaban de pie con la chica que los atendía tras la barra, y una pareja de 20 y tantos sentada en un rincón y parloteando. Pero no había nadie que Mary Jane o Freddy conocieran. El Black Lion en esta versión seguía siendo un sitio decadente, pero era imposible discutir con Mary Jane cuando estaba de semejante humor, y dado que siempre estaba de semejante humor, siempre era imposible discutir. Si quieres mi opinión, estos sitios nuevos son una puta pérdida de tiempo. Se está mejor en el 48 y el 49, porque allí hay individuos de mejor calaña, con más energía. Y si eso no es de tu agrado, ¿por qué no te pasas una noche por el Smokers, el que está en lo alto del Mayor Holt? Por allí sigue dejándose caer la vieja guarida. La vieja guardia, todos los que te conocen, así que no andarías corto de compañía. Freddy se limitó a sacudir la cabeza. No es mi tipo de sitio, Mary Jane. Ese grupito con Mick Malone y demás resulta un poco hosco. No digo que yo sea la alegría de la huerta, pero estoy acostumbrado a ser más discreto. A veces me paso por Scarlet Well para ver a un compadre que tengo por allí, pero suelo mantenerme alejado del Mayor Hall, sobre todo en estos tiempos. No digo ahora, digo por la noche. En el Jolly Smokers nos lo pasamos en grande y, por supuesto, si estoy de humor siempre me queda el dragón, justo enfrente. Una sonrisa sucia y lasciva irrumpió en el rostro de Mary Jane justo al decir eso, y Freddy se sintió aliviado cuando la mujer de la barra los interrumpió para llevarse los vasos sucios y los hizo dejar de lado el tema. La camarera fue tan veloz que apenas parecía un borrón, limitándose a retirar los vasos y a salir disparada hacia la barra sin prestarles la más mínima atención. Así trataban siempre a la gente como Mary Jane, o él a los errantes. A duras penas se fijaban en ellos, su mirada los esquivaba. Cuando Mary Jane retomó el hilo, abandonó el dragón y su vida amorosa, que seguía igual de bien, para pasar a rememorar, en ausencia de una copa que le cerrara la boca y sin salir del tema general que suponía el Mayor Holt, las peleas que había tenido allí. Dios, ¿te acuerdas de Lizzie Fox y de cómo nos enzarzamos ella y yo fuera del Green Dragon en plena calle, allá por el Mayor Holt? La bronca que tuvimos a cuenta de Jane Dove fue tan bestia que los polis ni siquiera se atrevieron a separarnos. He de reconocerlo, la vieja Lizzie era dura como ella sola. Iba con un párpado caído y no podía hablar porque yo le había desencajado la mandíbula, pero aún así no lo dejaba estar. Yo tampoco es que estuviera mucho mejor, porque me había abierto la cabeza y según me di cuenta luego, me había roto un pulgar, pero la pelea estaba siendo tan cojonuda que ninguna de las dos quería que terminara. A la mañana siguiente subimos al Mayor Hall para zurrarnos un poco más, pero ella llevaba un tornillo escondido en la mano, así que cuando me dio un tortazo en la cabeza me desplomé como un saco. Fue una puta gozada. Me entran ganas de volver allí solo para revivirlo. ¿Te gustaría venirte ahora conmigo, Freddy? Fue una puta delicia, te lo aseguro. Hubo una época en que Freddy le habría seguido la corriente a Mary Jane por miedo a cómo podría haberse tomado su negativa, pero estos días se habían quedado atrás hacía largo tiempo. Mary Jane ladraba mucho y mordía poco, sin herir a nadie. Ninguno de ellos lo hacía ya a tales alturas. La pasma llevaba eones sin interesarse por ninguno de ellos, ni por Freddy ni por Mary Jane, ni por el viejo Georgie Bumble, ni por nadie de esta quinta. Es más, la pasma ni siquiera tenía jurisdicción en las zonas en las que Fred y Mary Jane se movían a todas horas en aquellos días. Y era muy pero que muy raro ver a un poli por allí, no digamos ya uno que tuviera el más mínimo interés en gente como ellos.
El único al que Freddy conocía lo suficiente como para saludarlo era Joe Ball, el superintendente Ball, que era un buen tipo. Un poli de otra era, muy chapado a la antigua, y que hacía mucho que se había retirado. Por más que siguiera yendo de uniforme, siempre uno se topaba con él. Dedicaba muchos ratos a hablar con maleantes como los que antaño solían cerrar, y eso incluía a Freddy, que en cierta ocasión le había llegado a inquirir por qué no se marchaba a pasar la jubilación a pastos más verdes. Algún sitio como el que el colega de Freddy, ese que vivía en Scarlet Well Street, le había sugerido a él mismo alguna que otra vez. Tras sonreír, el viejo superintendente se había limitado a decir que él siempre le habían gustado los Barrows, le venían de perlas, y de tanto en cuanto le daba la oportunidad de hacer algún bien. Al viejo Joe Ball le bastaba con eso, no perseguía a nadie, no a Freddy, ni siquiera a Mary Jane. Esta había sido un horror en su vida, pero las fuerzas la habían abandonado después de que su antigua vida se hubiera ido al traste abruptamente al caer fulminada por un infarto. Tras aquello, había tenido que reevaluar las cosas y cambiar sus hábitos. Así que a Freddy no le preocupó lo más mínimo declinar cortésmente su amable invitación y revisitar los escenarios de sus glorias pasadas. Si no te importa, Mary Jane, prefiero pasar. Esto te va más a ti que a mí, y yo mismo tengo algunos viejos asuntos a los que debería volver. Pero ¿sabes qué? Si mantienes alejados de mí al viejo Malone y a su horda de animales rabiosos, tal vez rompa esta costumbre mía que llevo tanto tiempo manteniendo. Y me pasé por el Smokers después de ver la partida de billar de esta noche. ¿Te parece? Eso pareció complacerla, pues se levantó y alzó una de sus manos callosas para que Fred pudiera estrechársela. Me vale. Ten cuidado por el camino, Freddy. Aunque pensándolo bien, supongo que a la gente como nosotros ya no nos puede pasar nada peor. Luego te cuento cómo me metí en aquella pelea si te veo por el Smokers. Tú asegúrate de estar ahí. Ella soltó su mano y luego se fue. Él se quedó ahí sentado un rato solo, observando la camarera. Era imposible. Freddy lo sabía, ya sin pelo parecía más viejo y pese que aún retenía lo que había podido conservar de la buena planta de su juventud, en lo que concernía a la camarera rubia bien podía no estar allí. Cogió el sombrero donde descansaba en el asiento de al lado, se lo encajó en la calva y se levantó para marcharse también. Cuando atravesó la puerta hacia Black Lion Hill únicamente por educación y por costumbre, se dirigió a la chica para desearle un buen día. Pero tal y como había supuesto, ella ni se dio cuenta. Se limitó a darle la espalda y a seguir limpiando vasos, actuando como si no la hubiera oído. Salió del pub y enfiló hacia la derecha hasta la iglesia de San Pedro, donde las nubes se movían tan rápidamente que la luz titilaba sobre la vetusta piedra como si procediera de una vela monstruosa. Al pasar junto a la iglesia miró hacia la entrada solo para ver si algún jovencito o jovencita, siempre eran jóvenes en aquellos días, y había igual número de muchachas que de muchachos. Dormía bajo el pórtico, pero allí no había nadie. A veces, si se sentía solo o simplemente necesitado de compañía humana, se escurría a escondidas entre ellos mientras dormían, lo cual era del todo inofensivo, pues se limitaba a yacer a su lado cara a cara y escuchándolos respirar, fingiendo poder sentir su calor. Por si acaso, aunque todos estuvieran durmiendo la mona o demasiado borrachos como para advertir que hubiera alguien allí, él se levantaba y se iba antes de que se despertaran, solo por la improbable eventualidad de que uno pudiera abrir los ojos y verlo. Lo último que pretendía era asustarlos. No causaba prejuicio alguno, y jamás los tocaba ni les birlaba nada, nunca, ni a uno solo. Era incapaz. Él ya no era así. Desde Mayfair, Freddy subía hacia Horse Market, mientras cruzaba St. Mary Street, que se extendía hacia su izquierda. Oteó su trazado. A veces aún era posible ver allí a las hermanas, un auténtico par de arpías del que mucho se llegó a hablar en su época de esplendor. Salvajes, impactantes y excitantes. Fue célebre la ocasión en la que desnudas echaron una carrera a través de la ciudad, saltando y pirueteando, escupiendo y abalanzándose por los tejados, hasta alcanzar Derngate en apenas 10 minutos, ambas tan peligrosas y hermosas que la gente lloraba solo con verlas. Freddy las atisbaba de tanto en cuanto en Mary Street, rondando alicaídas las pilas de desperdicios y hojas secas arrastradas contra la pasarela del aparcamiento, atraídas de vuelta aquí, al lugar en el que hacía tiempo comenzaron su memorable galopada. Por el brillo de sus ojos, uno adivinaba que, de tener la oportunidad, incluso a su edad, volverían a hacerlo. Lo harían sin pensarlo siquiera. Caray, menudo espectáculo sería ese.
Hoy, salvo por un perro con pinta de gorrón, St. Mary's Street estaba vacía. Freddy pasó de largo, como había hecho otras veces, ahora que caía hacia lo alto de Castle Street y luego torció a la izquierda para bajar hacia donde ahora estaban los pisos. El Kid había estado en el comentario de Mary Jane acerca de sus devaneos en el Green Dragon del Mayor Hall, que era donde se juntaban las lesbianas. Por indeseable que hubiera sido la imagen mental, había estimulado a Freddy, había provocado que volviera a pensar en tener sexo. Ese era el motivo de que él le hubiera echado una ojeada a la camarera del Black Lion. Para ser francos, el sexo conllevaba a día de hoy tantas molestias y frustraciones como cualquier otra cosa. Pero en cuanto se le metía en la cabeza, lo hostigaba hasta haber satisfecho su voz persistente y todas sus fastidiosas demandas. No obstante, dándole vueltas, la situación no era tan distinta de la de su vida previa. No era justo que achacara a sus actuales circunstancias todas las cosas que le hacían sentirse harto. Teniendo todo en cuenta, no podía quejarse, pensó Freddy. Nadie excepto él tenía la culpa de cómo había llevado sus asuntos, y consideraba justa la tesitura a la que había llegado, justicia sobre la calle. Justo se encontraba pensando en que hoy no había visto a ninguno de los clérigos que solían rondar por aquella zona, esos hermanos o como quiera que prefieran llamarse entre sí, cuando vio a uno de ellos subiendo trabajosamente por la calle hacia él. Un tipo fornido que parecía acaloradísimo bajo su túnica y demás vestiduras y que iba sudando la gota gorda a causa de un viejo saco que llevaba a cuestas sobre el hombro. Freddy se carcajeó un poco para sus adentros al cavilar que era más que probable que el saco contuviera unos candelabros robados de la iglesia o una vajilla completa, o tal vez las cubiertas de plomo del techo, porque así de pesado parecía. Al acercarse el uno al otro, el viejo sacerdote alzó su enrojecido rostro sudoroso y percibió a Freddy, al que brindó una enorme y cálida sonrisa que consiguió que al final el hombre le cayera simpático. Se parecía a ese joven actor de la tele que hacía de Fancy Smith en Z Cars. Nota del traductor. Se trata de un drama policíaco británico emitido en la BBC entre 1962 y 1978. El actor al que hace referencia a la narración es Brian Blessed, nacido en el 36. Solo que mayor, con el aspecto que habría tenido con 50 o 60 años, con la barba y todo el pelo cano. Sus caminos se cruzaron a mitad del trecho entre Horse Market y el sendero, o rampa, o escaleras, o lo que fuera, que daba las casas del lugar a los pisos. Cuando ambos se detuvieron para saludarse educadamente, aquel rubicundo y aventajado fraile Tack resultó tener una voz retumbante y una especie de acento que Freddy no pudo identificar. Sonaba algo añejo, como los acentos rurales cuando uno no está acostumbrado a ellos. Y Freddy pensó que el tipo podía ser de Towcester o por ahí, con sus antiquísimos arcaísmos. Caluroso día que para trotar por ahí. Discurría por a mis adentros, haría un periquete. ¿Cómo van hoy las cosas, mi buen y honesto compañero? Freddy se preguntó si aquel fulano había oído hablar de él, de sus muchos robos de leche y hogazas de pan en los buenos tiempos, y si eso de honesto compañero podía ser algún tipo de puya clerical. Sin embargo, por su actitud general se diría un tipo sencillo y directo, así que consideró que debía confiar en esa primera impresión. Oh, pues sí que es caluroso, sí, y las cosas creo que van tirando. ¿Qué hay de usted? Ese saco suyo parece pesar como una cruz. Apoyando su saco en el suelo con un pequeño gemido de descanso por el alivio, el eclesiástico sacudió su frondosa cabeza y sonrió. Dios os bendiga. No lo es, no. Y si lo fuera no sería una que yo envidiara. Se me ha dicho que debo llevarlo al centro. ¿Sabéis por ventura dónde se emplaza eso? Freddy se quedó absorto por un momento, cavilando sobre el tema. El único centro que conocía era el de ocio y deporte a media bajada por Horseshoe Street, donde tenían lugar las partidas de billar y al que a Freddy acudiría un poco más tarde si todo iba bien. Tras decidir que ese debía ser el lugar al que se refería el viejo, procedió a darle las debidas indicaciones. Si es el que estoy pensando, entonces debe girar a la derecha al llegar al árbol que hay ahí al fondo, dijo Freddy señalando hacia el final de Castle Street. Descienda en esa dirección hasta llegar al cruce que hay abajo del todo, y luego si sigue recto hacia abajo, lo verá a la izquierda a mitad de la cuesta, al otro lado de la calle. El rostro del anciano, ya brillante por el sudor, se iluminó al oír esta nueva. Debió haber recorrido un largo camino arrastrando aquel saco, pensó Freddy. El presbítero se lo agradeció profusamente, henchido de dicha al oír que los billares estaban tan cerca como el final de la calle, y luego inquirió sobre el destino de su interlocutor. Confío en que la vuestra caminata tenga así mesmo una meta pura y santa, fueron sus palabras.
Perdón. Disculpad, seguimos. Fueron sus palabras. Freddy había planeado pasarse por las viviendas de Bath Street para echarle un casquete a Patsy Clark por los viejos tiempos, pero no había sido apropiado explicarle eso a un hombre de Dios. En su lugar improvisó que había salido para ver a un antiguo amigo, un viejo pensionista sin familia que vivía al final de Scarwell Street. Esto era una verdad a medias, pues su intención original había sido la de acercarse por ahí tras su habitual encuentro con Patsy Clark. Pero en fin, a cambiar de rutina tampoco es que fuera a hacerle daño. Tras desearle lo mejor al robusto sacerdote, partió a paso ligero y dejó atrás la entrada de los pisos de Bath Street en dirección a Little Cross Street. En su periplo se detuvo a echarle un último vistazo al clérigo, que había vuelto a echarse el saco sobre el hombro para subir por Castle Street hacia Horse Market y que estaba dejando un considerable rastro tras de sí. Todo el mundo dejaba un rastro, discurrió Freddy, o al menos eso era lo que decían siempre los polizontes que habían llegado a pillarlo cuando aún ejercía el oficio. Podía haber vuelto a los apartamentos de Bath Street una vez que el viejo se hubiera esfumado, pero después de sus palabras, eso lo habría hecho sentirse deshonesto. No, seguiría su camino hacia Scarlet Well, donde sin duda se alegrarían de verlo. A decir verdad, en lo que a ver a Freddy se refería, eran los únicos que seguían viviendo allí abajo, así que haría el esfuerzo, cayendo en la cuenta de que Bristol Street no era fácil de atravesar en aquellos días. Optó por subir a través de Little Cross Street hacia su unión con Bath Street al otro lado de la manzana, girar a la izquierda y bajar por Bath Street hasta el final, donde la calle vibraba a la derecha hacia Scarlet Well Street. Sumido en una especie de ensimismamiento, torció la esquina a su derecha y pasó por el lugar en el que antes, años atrás, Bath Road se extendía hacia Andrews Road, ahora cerca de donde antaño estaba Fourth Street y Mount Street. Solo había en la entrada unos garajes. Al pasar a su lado, oteó la rampa asfaltada que daba al recinto, un rectángulo irregular únicamente contemplado por las grises puertas cerradas de los garajes. A diferencia de la mayoría de los tipos como él, Freddy no se aferraba a premoniciones o cosas así, pero había ahí algo abajo, en los garajes situados donde una vez se erigieron los adosados de Bath Road. O algo había ocurrido allí hacía mucho, o algo estaba a punto de pasar. Reprimiendo el primer amago de escalofrío que había sentido en largo tiempo, prosiguió hacia Scarlet Well Street y cruzó de acera al llegar al final de la calle, justo a la altura de los patios de recreo de la escuela Spring Lane. Aún podían verse algunos adoquines de la vieja callejuela que discurría tras las viviendas hacia Andrews Road, pero poco más había pervivido. Le pareció como si los espesos arbustos del borde inferior del patio hubieran invadido el espacio en el que antes se extendía aquel paisaje, con su negro follaje cubriendo las pulidas piedras grises. Al menos, pensó, seguían pareciéndole grises, si bien casi todo por ahí le parecía gris, negro o blanco, o como una vieja foto en la que todo se ve claro y bien iluminado, pero en la que no hay colores. Freddy llevaba 40 y tantos años sin ver colores normales mundanos, como los que percibe la gente que aún se gana la vida. El daltonismo era parte de su condición, y apenas le importaba, excepto por las flores. Descendió unos cuantos pasos hacia los terrenos de la casa, que se erigía solitaria en la esquina de la calle principal, con nada que no fuera un trecho de hierba extendiéndose por detrás hacia Spring Lane, donde previamente se alzaban los adosados en los que habían morado un montón de sus conocidos, como Joe Swan y demás. Se acercó al umbral y entró. Allí las puertas nunca estaban cerradas para Freddy, y él sabía que siempre sería bien recibido. Así que recorrió el pasillo hacia la puerta que daba al salón, en donde el inquilino de aquella casa de esquina se hallaba sentado a una mesa, junto a una pared, mientras hojeaba un álbum de fotos lleno de instantáneas a la orilla de mar y demás. Sorprendido alzó la vista ante la inesperada aparición de Freddy, pero se relajó de inmediato en cuanto vio de quién se trataba. «Hola, Fred. Diantres, vaya susto me has dado. La edad me está volviendo chocho, no hay duda. Pensé que era el viejo. No es que me dé problemas, pero sí que me da por un culo tremendo. Aparentemente aparece por aquí todas las semanas, disculpándose por esto y por aquello. Está poniéndome de los nervios. Espera, que enciendo la tetera». Fred ocupó la silla vacía que había al otro lado del álbum de fotos y dirigió su voz hacia la cocina mientras su camarada preparaba una taza de té. «Bueno, el viejo Johnny es un buen pájaro. Veo lógico que busque cierto perdón. Bueno». La voz de su amigo emergió vociferante desde la cocina para ahí superar el borboteo de la tetera
que era una de esas eléctricas que hierven por un minuto. Sí, pero ya le he dicho, al igual que te lo he dicho a ti respecto a otras cosas, que es a sí mismo a quien debería pedir perdón. De nada sirve que venga a visitarme. Yo no le guardo ningún rencor, y así lo he expresado. Para mí todo sucedió hará una eternidad, aunque soy consciente de que a él debe parecerle que fue ayer. En fin. El septuagenario de ojos acerados salió de la cocina con una taza de té humeante en una de sus manos gruesas pero firmes y se sentó enfrente de Freddy junto a un álbum de fotos abierto, dejando el recipiente en lo alto de la mesa desvaída. Siento no poder ofrecerte una, Freddy, pero sé que es mejor ni preguntarlo. Freddy se encogió de hombros en señal de desconsolada conformidad. Bueno, tal y como tengo las tripas últimamente, saldría nada más que entrar. Voy a beber un segundo de agua. Perdona. Vale. Vale. Bueno, tal y como tengo las tripas, saldría nada más entrar. Bueno, aunque te agradezco el ofrecimiento. Dejando eso a un lado, ¿cómo te van las cosas, amigo mío? ¿Te ha visitado alguien más que el viejo Johnny desde la última vez que te vi? La respuesta llegó precedida de un sonoro sorbo de té, que yo voy a dar con agua ahora. Un segundo, ya voy, Un sorbo de té. Déjame pensar. Esos malditos críos interrumpieron por aquí hará unos meses. Diría que estaban intentando atajar hacia los adosados de Spring Lane como si esto estuviera igual que hace años. Dichosos pillastres. Como los niños de hoy día, piensan que pueden salirse con la suya solo porque no puedes ponerles la mano encima. Freddy pensó en el último té que había degustado, sin demasiado azúcar, 2 terrones, intacto hasta después de que el primer chorro de humo hirviente se hubo disipado. Ese es el instante en el que hay que tragárselo. Porque el té no es una bebida que se deba paladear. Hay que tragárselo y sentir el calor esparciéndose por el estómago. Ah, aquellos sí eran buenos tiempos. Al responder se le escapó un suspiro. Antes me los he cruzado por el anexo de San Pedro en el 25, que es donde tienen a esa mujer negra con la cicatriz en el ojo cuidando de ellos y de las prostitutas, amén de los refugiados. Son esa panda de diablillos de Phyllis Painter. Después de interrumpir a través del Old Black Lion, cuando éste tenía enfrente los huertos de cerezo del final del gueto de Dortridge, les dio por subir hasta el 25 como una horda de monos. Tendrías que haberles oído hablar, en serio. Phyllis Painter me llamó viejo pordiosero y sus pequeños compinches se echaron a reír ante la ocurrencia. Bueno, seguro que te han llamado cosas peores. Por cierto, ¿qué es eso de los refugiados del 25? ¿Vienen de alguna guerra o algo? Me incomoda un poco, la verdad, eso queda ahí al lado. Tras compartir su parecer, Freddy le explicó que no venían de la guerra, sino de la inundación, y que por el acento diría que todos los refugiados procedían del este. Su viejo amigo asintió al entender la situación. Bueno, no puede decirse que me pille de sorpresa, pero como suelo decir, todos pensamos que no va a suceder tan pronto. El 25, Pues menuda noticia. Tras una pausa que aprovechó para dar otro sorbo al té, cambiaron de tema. Dime, Freddy, ¿has visto al viejo Georgie Bumble últimamente? Solía presentarse por aquí para charlar un rato, para que yo pudiera decirle que debería mudarse a un sitio mejor y para que él pudiera no echarme cuenta alguna. Justo lo que hacéis todos vosotros, viejos rufianes, de vez en cuando. Pero desde hace un año así no le he visto el pelo. Sigue en su despacho del Mayor Holt. Freddy tuvo que pensarlo a fondo. ¿De veras habría pasado ya un año, incluso varios, desde la última vez que había visto a Georgie? Tendía a perder la noción del tiempo, cierto, pero ¿en serio no había visto a aquel pobre sinvergüenza en tanto tiempo? Pues lo cierto es que no te sé decir. Supongo que seguirá allí, aunque no suelo subir mucho por esos lares. Para serte sincero, ya no es más que un pozo de mierda. Pero mira, cuando salga de aquí me paso, y así veo qué tal le va al viejo Georgie. Fred sintió ganas de darse él mismo un puntapié, aunque no literalmente.
Ahora que había dicho que lo haría, se sentía obligado a cumplirlo, lo cual implicaba que no pasaría por donde Patsy Clark, hasta mucho después de lo que tenía planeado, más o menos media hora tarde. Está bueno, seguro que ella esperaría. Tampoco es que fuera a salir pitando a ninguna parte. Su conversación viró, como Freddy había previsto, hacia su obstinación por quedarse allí, en las zonas más bajas de los Barrows. Freddy, con solo pensar un poco mejor de vosotros mismos, tú y los tuyos podríais progresar un poco, y si lo hicierais lo mismo que mi bisabuelo, podríais progresar un montón. No hay más límite que el cielo. Ya lo hemos hablado varias veces, amigo mío, y acepto mi lugar. Allí arriba no soy bien recibido. Lo único que haría sería robar pan y leche de los portales o meterme en líos de faldas. Además, la gente como yo no podría plantarme allí y decir con el corazón en la mano que me lo he ganado, ¿cierto? A lo largo de mi vida jamás me he ganado nada. ¿Qué he hecho yo para demostrar mi valía? O para poder decir al menos que he marcado la diferencia en algo. Nada. Si lo hubiera hecho, si pudiera mantener la cabeza bien alta entre los que son mejores, tal vez recapacitaría, pero a estas alturas no lo veo probable. Debería haber optado por actuar con decencia cuando tuve la oportunidad, porque ahora veo difícil volver a tenerla de nuevo. Su anfitrión acudió a la cocina por más té y siguió la conversación, elevando la voz para que Freddy pudiera oírlo, cosa que en realidad no era necesaria. Freddy observó que, contrariamente a lo que le solía decir, no había quedado rastro alguno entre el salón y la cocina. Obviamente con tipos como su amigo eso era de esperar, pero Freddy se quedaba a veces tan absorto en sus conversaciones que se olvidaba la diferencia esencial que existía entre ellos, que Freddy ya no vivía allí en Scarlet Wall Street. Por eso él dejaba un rastro irregular a su paso y ellos no. Tras unos instantes el compañero de Fred regresó de la cocina y volvió a sentarse a la mesa frente a él. Freddy nunca sabe cuál será el curso y el devenir de los acontecimientos minuto a minuto y día a día. Es como las casas que solía ver por aquí, cada puerta y recodo opresivo guiaba hacia Dios sabe dónde, pero cada escalera y cada diminuto recodo albergaban un propósito en los planos de sus constructores. Dirás que soy como Fier y Phil dando un sermón, pero lo que te estoy diciendo es que tú nunca has sabido lo que iba a ocurrir. Solo hay un tío que lo sepa todo. Si alguna vez te cansas de vagar por ahí, Freddy, que sepas que siempre vas a poder pasarte por aquí y subir directamente hacia arriba. Mientras tanto, intenta no ser tan duro contigo mismo. Los hay mucho peores que tú, Fred, como el viejo, por ejemplo. A la hora de la verdad, las cosas que has hecho tú no tienen tan mala pinta. Cada cual ha jugado sus cartas como podía, Freddy, y hasta las escaleras más torcidas pueden terminar llevando a alguna parte. No sé si lo habéis oído, creo que es un elefante. Estoy aquí bordeando los muros del zoo. Bueno, sigamos, disculpen. Por cierto, ahora que caigo, dijo saltando de la silla como un resorte, no puedo hacerte té, pero sí que podemos salir atrás para que veas si han salido nuevos brotes desde la última vez. Así al menos podrías llevarte algo a la boca. Eso ya sonaba mejor. Hablar de crímenes pasados siempre deprimía, pero no había nada que un poco de manduca no pudiera solucionar. A través de la cocina siguió a un sempiterno compañero hasta un pequeño patio trasero enladrillado en el que el primero le señaló la unión entre el muro norte y el occidental. La otra noche, mientras metía la basura en el incinerador, me pareció ver por el rabillo del ojo que algo se movía. Como sé lo que significa eso, supongo que querrás echar un vistazo entre los ladrillos para ver si hay raíces ahí. Freddy observó de cerca el lugar indicado. La cosa prometía. A su altura, emergiendo de una grieta en el mortero, había una protuberancia rígida y arácnida que reconoció como el bulbo radicular de un sombrero de pack. Aunque la variedad fue incapaz de concretarla por el momento. La gris oscura no era, eso al menos lo tenía claro. La voz de un amigo llegó desde atrás. Alta y trémula por la edad, pero aún así con carácter. ¿Ves alguno? Tienes mejor vista que yo para estas cosas. Ajá, hay uno. Lo que viste la otra noche eran sus flores. Aguarda un segundo que lo arranco. Fred hurgó en la grieta con sus mugrientos dedos y agarró el espeso tallo blanco del bulbo en el punto en el que se introducía entre los ladrillos. Una de las peculiaridades del sombrero de Pack era que tenía el bulbo radicular en lo alto, de tal forma que luego cada brote crecía hacia abajo por los espacios que pudiera encontrar.
Al tirar oyó un leve quejido, una especie de zumbido metálico que se elevó por un instante antes de desaparecer. Luego lo extrajo para poder inspeccionarlo de más cerca. Del tamaño de una mano adulta se trataba de una variedad casi enteramente blanca, cada una de sus rígidas excrescencias radiales de un tamaño distinto y surgiendo como rayos desde el centro. Al ahuecarla bajo la nariz, le complació descubrir que era un ejemplar aromático de esencia dulce y delicada, una de las pocas cosas que podía oler en aquellos días. De hecho, así de cerca incluso podría apreciar los colores. Lo que le parecía desde arriba era un conjunto de 13 mujeres desnudas, todas de 5 centímetros y con las coronillas unidas en el centro vegetal, donde se apreciaba una mata de pelo naranja. Un pequeño punto brillante que señalaba el centro con las cabezas enanas brotando como pétalos. Las pequeñas féminas parecían superponerse de tal modo que cada par de caras poseía 3 ojos, 2 narices y 3 boquitas. Con esa disposición, en torno al centro naranja se distinguía un anillo de minúsculos ojos azules, como flecos de cristal. Separados de ellos estaban los bultos blanquecinos del anillo de narices. Y luego las rendijas de color rosa oscuro, casi inapreciables, que eran las bocas. Los cuellos se ramificaban por separado para dar lugar a los hombros de aquellos contornos femeninos en hilera, dejando a su paso un pequeño hueco entre las orejas y las cinturas escapulares fusionadas. De nuevo, para cada pareja de cuerpos había 3 brazos, también dispuestos como un anillo concéntrico periférico y con cada delgada extremidad dividida al final en dedos microscópicos. A partir del cuello, los cuerpos de las mujeres componían las secciones más largas de la planta, a razón de una por cabeza, y daban forma a la banda más externa de pétalos, cada uno bifurcando en diminutas piernas onduladas, con esponjosas briznas rojas en las articulaciones que daban lugar al último círculo decorativo de aquel exquisito diseño simétrico. Le dio la vuelta para poder ver tanto el anillo de nalgas como el racimo de pétalos transparentes que, cual alas de libélula, se disponían allí alrededor del centro del troncho que había descuajado. Desde atrás se volvió a preguntarle: «Sé que no me lo puedes enseñar, pero si me hicieras saber de qué tipo de sombrero de pack se trata, te quedaría agradecido. ¿Es astronáutico, feérico o de otro tipo?» «Este es feérico, toda una belleza, por cierto, con sus buenos 20 centímetros de extremo a extremo. Me dará para una temporada, y al ser de esta clase no hay que preocuparse por poner a hervir un huevo pasado por agua, solo para descubrir que de repente se te ha ido la mitad del día. Ya sabes lo que pasa con estas cosas, en lo que concierne a las pérdidas de tiempo. Se debe enteramente a su forma de crecer». Le dio un mordisco. La textura era la que recordaba. Tenían las peras, pero el sabor era maravilloso. Le dio un mordisco. La textura era la que recordaba que tenían las peras, pero el sabor era maravilloso. Un regusto perfumado a rosa mosqueta, aunque con más cuerpo, que despertaba papilas gustativas que antes ni siquiera sabía que estuvieran ahí. Sintió su energía, esa especie de ánimo que te recorría a la par que su delicioso zumo. Gracias al cielo, se trataba de un sombrero de pack férico, rico y turgente, y no uno de esos astronáuticos de color ceniza, que eran correosos y amargos, y que había que poner a endulzar entre los féricos que estaban más maduros. Era un alimento exquisito, asumiendo que a cada uno le importara tener que escupir las 2 docenas de pepitas duras e insípidas que hacían las veces de ojos. Con un poco de suerte y sembrando las pepitas en el lugar adecuado, sería posible tener allí todo un jardín de sombreros de pack en apenas 6 meses, pero consideró que mejor no decirle eso a su amigo. Regresaron juntos al interior, uno para hacerse otra taza de té y el otro para terminar de devorar su sombrero de pack. Continuaron charlando de esto y de aquello, y Fred tuvo la ocasión de hojear el álbum de fotos. Algunas de las viejas instantáneas, con sus pequeños fijadores negros en los bordes, eran en color, pero no pude determinar cuáles. Había una muy bonita con una joven de 20 y tantos de pie sobre un césped, con pinta de estar un poco deprimida y con unos edificios al fondo que podían ser de un hospital o una escuela. Hablaron hasta que el reloj de la pared del pasillo dio las 2 y entonces Freddy le agradeció a su anfitrión el tiempo dedicado y el bocado ofrecido.
Atravesó de nuevo la puerta principal y volvió a salir hacia Scarlet Well Street. Sintiéndose mucho mejor tras comer un poco, Fred salió disparado por Scarlet Well Street, dejó atrás los pisos increíblemente altos de su extremo superior y se dirigió hacia el Mayer Holt. Un sombrero de poco tal tamaño bastaría para mantenerlo atento y vigoroso durante una quincena. Con cierta arrogancia hizo caso omiso de la barandilla que cercaba la amplia intersección de tráfico. Se la saltó y atravesó el flujo de coches embalados. Que les den a los automóviles, pensó. Era ya muy mayor como para quedarse vacilando en la acera como un niño pequeño, aunque cuando el carro y el caballo de Jem Perry pasaron en dirección a Horse Market sí que dio un paso atrás, pues estos, al igual que el propio Freddy, iban dejando un rastro a su paso. Imágenes desdibujadas de sí mismos. Así que dio un paso atrás, pues estos, al igual que el propio Freddy, iban dejando su rastro. Fíjate, generadas a medida que trotaban al loco entre camiones y vehículos de 4 ruedas. El carro y el caballo eran parte de su mundo, y pese a que la colisión con ellos no podía provocar fatalidad alguna, existían otras complicaciones que era mejor evitar. Freddy permaneció quieto en mitad de la corriente de vehículos y observó al caballo de tiro avanzar pendiente abajo hacia Mercer, con Jem Perry borracho y groggy a las riendas, confiado en que el caballo lo llevaría a su casa de Frisco Street antes de despertarse. Sacudiendo la cabeza en señal de admiración y divertimento por la veteranía del caballo a la hora de realizar ese truco, Fred continuó hacia la esquina, en la que el ensanche curvo de Silver Street descendía para confluir en el cruce. El antiguo emplazamiento de las mayores tiendas y locales del Mayer Hall, como la cooperativa y las carnicerías, o como la agencia de noticias Botterill y demás, había ahora uno de esos nuevos aparcamientos en la altura. Y sus paredes de hormigón estaban pintadas, según había oído Fred, de un amarillo sucio. Alrededor de la base del lugar, por el lado del Mayer Hall, había un enorme seto de zarzas, justo en la esquina donde antes podía verse la oficina del pobre Georgie Bumble. La zona había proliferado en exceso desde los tiempos de Georgie, así que Fred se tendría que remangar si pretendía adelantarse ahí para remontarse atrás. Después de apartarse de la bulliciosa carretera e internarse en los matorrales, y con las capas de las tartas de la tarta de bodas, que era el aparcamiento, cerniéndose sobre él, empezó a retirar a un lado los elementos actuales con el fin de poder pasar. Primero las trepadoras, disipables como el humo, y luego la maquinaria, compresores, hormigoneras y excavadoras que fue capaz de aplastar y doblar como si estuvieran hechas de plastilina de colores. Finalmente, cuando se hubo deshecho de todo eso, descubrió la enorme puerta abierta de granito que daba a la oficina de Georgie, con el nombre del establecimiento elegantemente tallado en piedra sobre la entrada: Caballeros. Cepillándose los restos del tiempo anquilosado que inevitablemente le habían salpicado las mangas del abrigo durante su extracción de materia, Fred deambuló por el damero de húmedas losas agrietadas que yacía bajo sus pies y lanzó un grito que resonó con un eco maloliente. «Georgie, ¿hay alguien en casa? Vengo de visita». Había 2 cubículos que partían de la zona urinaria central, con sus muros goteantes y un rasgado cartel de advertencia contra enfermedades venéreas en las que figuraba un hombre, una mujer y unas temidas iniciales de silueta negra, en contraste con lo que Fred recordaba que era un fondo de color rojo llaga. Uno de los 2 cubículos tenía la puerta cerrada, la del otro abierta. Revelaba un inodoro inundado, lleno de zurullos y de papel higiénico en el suelo. Ese, sabía, era el modo en que la gente soñaba con ese tipo de lugares. Él mismo, durante una de las 25.000 noches de su vida anterior, había soñado con lavabos espantosamente rebosantes como este, con buscar un sitio en el que poder mear solo para toparse con agujeros inmundos de corte similar. En lo que a Freddy concernía, el modo en que las ideas oníricas de la gente tendían a formar una especie de sedimento a lo largo de los años era lo que hacía de este lugar tal desastre. Nadie podía culpar a Georgie. Nadie podía culparse a Georgie. Desde la puerta cerrada llegó el sonido de alguien que escupía, luego el de la cisterna del retrete, y luego el del repiqueteo del pestillo deslizante de la puerta de zinc al abrirse desde el interior. Surgió de allí un monje demacrado, lastimero, barbalimpiño, y con su consabida calva en la coronilla, es decir, con su tonsura. Desde donde estaba Freddy se parecía a uno de los Clooneys, o como quiera que se llamaran estos tipos de San Andrés.
Nota del traductor. Se refiere al priorato de San Andrés, perteneciente a la orden cluniacense. Dejó atrás a Fred sin advertir su presencia y enfiló hacia la entrada de los servicios públicos para internarse en la maraña de años e instantes que bloqueaban el acceso, cual enredaderas. El monje se fue, y solo dejó a su paso unas imágenes en blanco y negro de sí mismo que quedaron reducidas a la nada en cuestión de segundos. Fred volvió la mirada hacia el cubículo, ahora abierto, que el hombre acababa de abandonar, y vio allí a Georgie Bumble, quien con una media sonrisa apologética salió arrastrándose en la estela del monje y generando su propio reguero de autorretratos. Hola Freddy, ¿cuánto tiempo sin verte? Siento el jaleo, por cierto, me has pillado haciendo un negocio. Bueno, si a esto se le puede llamar negocio, claro. ¿Has visto lo que me ha dado? ¿Será tacaño el puñetero viejo sodomita? Georgie extendió la mano y abrió sus dedos rechonchos de uñas mordisqueadas para mostrarle a Fred un pequeño sombrero de pack de 7 centímetros de ancho como máximo. Distaba mucho de estar maduro, pues el círculo de formas fetales grises azuladas, parecidas según la gente astronautas, apenas se veía formando. Las grandes perlas negras que eran los ojos que componían un anillo rutilante e incomestible alrededor del hoyuelo central, donde ninguna mata de pelo coloreado había crecido aún, mala señal a la hora de evaluar plantas vasculares de ese tipo. Era lo que determinaba si estaban listas para su ingesta. Si Georgie le había hecho un favor a aquel viejo monje por un bocado de ese tamaño, se lo había hecho en más de un sentido. Un segundo, voy a beber agua. Si Georgie le había hecho un favor a aquel viejo monje por un bocado de este tamaño, se lo había hecho en más de un sentido. Tú lo has dicho, Georgie, es una insignificancia ridícula. De todas formas, esos de San Andrés son todos unos franchutes. Así que, ¿qué podías esperar? Si fuera la mitad de santos de lo que afirman ser, no se irían aquí abajo con todos nosotros, ¿verdad? Georgie contempló con tristeza y grandes ojos llorosos el poco apetecible manjar de su palma. El lastimero goteo de la cisterna, amplificado por la inusual acústica, sonó como un eco que pareció precipitarse en más direcciones y regresar desde distancias mucho mayores de las que resultaban evidentes en aquel húmedo y reducido espacio. Sí, bueno, apunte ese, Freddy. Muy buen apunte. Pero por otra parte son los únicos dispuestos a comerciar en estos días, los monjes digo. Ataviado con un traje brillante y con una cuerda pasada por las trabillas a modo de cinturón, el pequeño y andrajoso crápula mordió una fibrosa porción del agrio vegetal gris e hizo un mohín. Durante el rato que le llevó masticarlo, sus penosas facciones gomosas se afanaron cómicamente con tan amargo pedazo y luego escupió al urinario un duro y vidrioso ojo negro del tamaño de una pepita de manzana que con pereza flotó por la espumosa canaleta hasta encalarlas en las pastillas blancas de desinfectante apostadas junto al desagüe, desde donde contempló con indiferencia a Fred y Georgie. Pero tienes razón, sin embargo. Unos malditos hipócritas es lo que son. Esa es la teta de bruja más infame que he probado jamás. Georgie le dio otro bocado y lo masticó. Repitió su mohín y volvió a escupir otra perla azabache al esmantado mingitorio blanco. Teta de bruja era otro nombre que a veces recibía los sombreros de Pac, igual que las locas de Bedlam, susurro del bosque o dedos del diablo. Todo significaba lo mismo, y por malo que fuera su sabor, Freddy sabía que Georgie Dumble se empeñaría en acabárselo sin desperdiciar nada, ya que provocaban un estímulo descomunal. El motivo de ese efecto lo desconocía. Tenía la impresión de que estaba relacionado con el modo en que los brotes del bulbo parecían interferir con el tiempo, pues las personas podían perder horas o días enteros mientras imaginaban estar bailando con hadas o cualquier otra cosa. Si las plantas del suelo succionaban los nutrientes del sustrato o de aquello en lo que crecieran, sería posible que los sombreros de Pac succionaran el tiempo, o al menos el tiempo tal y como lo concebía la gente. Si la suposición era cierta, quizá fuera eso lo que proporcionaba tamaño empuje a errantes como Georgie o el mismo Freddy. Quizá para los suyos el tiempo humano fuera como una vitamina que les faltara de un tiempo a esta parte, desde que dejaran su vida, y quizá fuera esa la causa de que sufrieran aquella dichosa palidez.
Fred había cavilado sobre todas estas cosas durante momentos de ocio e inactividad, y de eso estaba claro que había tenido muchos más que unos pocos. Georgie, que había masticado y tragado el trozo final, así como expectorado el último globo ocular astronáutico, se hallaba ahora limpiándose sus labios sonrosados, ya más vívidos, a través del cartel de enfermedades venéreas. Freddy, que estaba empezando a sentirse enclaustrado en aquellos lóbregos retretes, pudo atisbar vagas imágenes borrosas de coches modernos alineados bajo un tubo fluorescente. Decidió sacar a coalición el motivo que le había llevado a la oficina de Georgie para así descargarse de sus responsabilidades y salir de ahí cuanto antes. La razón por la que me he pasado, Georgie, es porque acabo de visitar la esquina de Scarletwell Street, donde me han indicado que no te ven el pelo desde hace un tiempo y hay preocupación. Perdón, y así las cosas he dicho que iba a dejarme caer por aquí para asegurarme de que todo marchara como miel sobre hojuelas. Georgie frunció los labios en una sonrisita, y sus ojos líquidos destellaron al empezar a sentir el suave efecto del sombrero de pack inmaduro que había ingerido. Bueno, pues benditos seáis los dos por velar de mí, pero estoy bien igual que siempre. Debido al tráfico que presenta el Mayor Hall en esta época, ahora ya no salgo mucho de aquí. El exterior se ha convertido en una pesadilla para mí, pero con un poco de suerte, en unos pocos cientos de años o así, la mayor parte será un páramo o un cráter. Los volardos y las indicaciones de mantenerse en el carril izquierdo serán pastos de aldefillas. Nota del traductor, Race Bay Hero Herb, en el original nombre coloquial de Gran Bretaña para adelfilla o epilobio, de flor pequeña, planta herbácea que crece en terreno quemado. El exterior se ha convertido en una pesadilla para mí, pero con un poco de suerte, en unos pocos cientos de años o así, la mayor parte será un páramo o un cráter. Los volardos y las indicaciones de mantenerse en el carril izquierdo serán pasto de las aldefillas, y entonces quizá me aventure fuera más a menudo. Eres muy amable por pasarte, Freddy, y de recuerdos míos en la casa de la esquina, pero estoy bien. Sigo chupándosela a mis monjes, pero aparte de eso no tengo queja alguna. No parecía que Freddy tuviera mucho más que añadir, así que le dijo a Georgie que no dejaría que pasase tanto tiempo antes de su próxima visita, y ambos se dieron la mano lo mejor que pudieron. Fred se abrió paso hacia la entrada del servicio a través de los volquetes y máquinas articuladas, a través de zarzas de meses y años, repletas de esquinas hechas de momentos dolorosos, y salió el humeante barullo del Meyerhold, dominado por la sombra del edificio de aparcamientos que quedaba a su espalda, con el recuerdo del hedor de la oficina de Georgie aún presente, y pese a la atmósfera viciada por los tubos de escape de los coches que circulaban por la intersección, Freddy anheló poder suspirar a pleno pulmón. Resultaba descorazonador ver el modo en que algunos subsistían en aquellos días, aferrándose a sus pequeños cuchitriles o a las sombras de los lugares que dichos cuchitriles ocuparon antiguamente. Pese a todo, con ello había concluido sus tareas, así que ahora podría cumplir con la cita de Bath Street. Vería a Patsy, y dejaría bien atrás a Georgie Bumble y el día que había tenido. Aunque eso, reflexionó, era imposible, ¿verdad? Nadie podía dejar atrás las cosas, trazar una línea y fingir después que habían desaparecido. Ni hechos, ni palabras, ni pensamientos. Seguirían allí en el camino por siempre. A su paso hacia la corriente de vehículos y arrastrando tras de sí una cola con imágenes grises de sus instantes previos, ponderó el asunto hasta quedar absorto por la perspectiva de echar un polvo. Al otro lado del Mayor Hall, en la esquina sudoeste, atravesó la barandilla y bajó por Bath Street, sintiendo en los remanentes fantasmales de sus pantalones unas punzadas suscitadas bien por el sombrero de pack, bien por pensar en Patsy. Cuando llegó a la entrada de los jardines aminoró, pues sabía que regresar al lugar en el que lo esperaban requeriría cavar otra vez. Su mirada sorteó la avenida desierta que separaba las dos manzanas de pisos, con sus márgenes de hierba, sus muros de ladrillos y sus verjas arqueadas a cada lado, para elevarse hacia el sendero o rampa o escaleras, o lo que fuera que hubiera allí al fondo en el presente. El chucho con pinta de gorrón que había visto un poco antes en St. Mary Street seguía por ahí, olisqueando las cunetas que bordeaban el césped.
Fred se armó de valor y empezó a profundizar hacia los 50 empujando las pilas de basura. Se abrió paso a través de los días de gloria de Mary Jane y más allá, remontándose al apagón y las sirenas, echando un lado tenderos y cestas de berberechos de antes de la guerra como si fueran juncos, hasta que la fetidez repentina y la falta de visibilidad le indicaron que había llegado a su destino. Los primeros 20, en los que la esposa de otro se hallaba aguardándolo. El olor, al igual que el velo de humo que apenas le permitía ver su propia mano a un palmo de la cara, procedía del destructor, que se enclavaba justo al final de la cuesta, a la derecha de Freddy, y que se elevaba sobre él hasta el punto de que no soportaba ni mirarlo. Con la vista fija hacia adelante, comenzó a recorrer el caminito de un área dedicada al recreo con sus columpios, su tobogán y su cucaña, una que ocupaba la misma extensión que la avenida central de los pisos de Bath Street momentos antes, o en función de la perspectiva la que ésta ocuparía unos 80 años después. Sabía que ese siniestro parquecito era llamado siempre con cierta amargura e ironía el huerto. A ambos lados los bloques de pisos de ladrillo rojo oscuro habían desaparecido, y donde antes estaban los muros de separación y las verjas arqueadas, ahora aparecían, uno frente al otro, dos grupos dispersos de casas adosadas, separados entre sí por los matorrales del suelo y por aquella asfixiante cortina de humo. Aproximándose hacia él por la vereda trillada que discurría entre el terreno duro y tosco que se extendía de Castle Street a Bath Street, una tenue silueta humana empujaba un carrito. Freddy sabía que cuando se hubiera acercado más, a través del hollín resultaría ser la joven Clara, esposa de Joe Swan. Menuda potra tenía el tío. Fred sabía que sería Clara porque siempre rondaba por allí, empujando el cochecito entre los columpios y el carrusel de madera, cuando él iba a ver a Patsy. Siempre rondaba por ahí porque había estado allí por la tarde, la primera vez que había tenido lugar lo suyo con Patsy Clark. La única vez que había tenido lugar, de hecho. Al emerger del acre blanco de niebla, empujando el carrito en su dirección a lo largo del sendero de tierra prensada, Clara Swan no dejó imágenes tras de sí, tampoco lo hizo su hija. Allí nadie lo hacía. Allí todo el mundo seguía vivo. Clara era hermosa y una mujer preciosa de 30 y tantos años, delgada como un palo y con una cabellera tan castaña tan larga que Joe Swan había llegado a decir que su mujer podía sentarse sobre ella cuando no la llevaba recogida en un moño. Uno como el que lucía ahora, rematado por un pequeño bonete negro con flores artificiales en la banda. Al ver a Freddy y reconocerlo como amigo de su marido, detuvo el carrito y dejó caer la barbilla y elevó la mirada desde debajo de la frente con unos ojos de desaprobación no exentos de humanidad. Él sabía que era un gesto que fingían para diversión mutua, pero solo en parte. Clara era una mujer íntegra que jamás se prestaba a frivolidades e imprudencias. Antes de casarse con Joe había trabajado de criada para el Conde Rojo en la casa Althorpe, o en algún sitio de estos, y allí, como tantos otros habitantes de los Barrows, hasta ser despedidos, había asimilado la compostura y los modales que los más acomodados esperaban de ella. No es que fuese estirada, pero sí honesta y recatada, y en ocasiones, aunque no de forma desagradable, bajaba un poco la mirada ante quienes no lo eran. Sin embargo, también sabía que la mayor parte de las personas tenían motivos para ser como eran, y por esa razón nunca las juzgaba. Vaya, pero si es el pícaro de Freddy Allen, ¿qué tramas por estos lares? Seguro que nada bueno. Seguro que nada bueno. Era lo que siempre decía Clara cuando se cruzaba allí, en el punto de Bath Street, donde acababa el camino de tierra que venía de Castle Street, sumidos en aquel humo vespertino. Oh, ya me conoces, probando suerte como es habitual, pero bueno, ¿a quién llevas ahí en el carrito? No me digas que es la pequeña Doreen. A Clara se le escapó una sonrisa a su pesar. Freddy le caía realmente bien, y pese a toda aquella desaprobación victoriana, él lo sabía. Inclinando la cabeza hacia un lado como un pajarillo, lo invitó a acercarse al carrito para poder ver el interior, donde Doreen, la hija de 1 año de Joe y Clara, yacía dormida con el pulgar en la boca. Era una criaturilla lindísima, y por el modo que tuvo de llamarlo se adivinaba que Clara estaba muy orgullosa de ella. La felicitó por el bebé, como siempre, y luego charlaron un rato. Disculpad un segundo. Vale.
para no variar. Finalmente llegaron a la parte en la que Clark decía que no todo el mundo podía desatender las tareas del hogar, que le deseaba una buena tarde y que lo dejaba seguir con los oscuros negocios que estuviera maquinando. Freddy la vio alejarse empujando el cochecito hacia una humareda que lógicamente era más espesa sobre Bath Street, donde se alzaba la torre del destructor. Y entonces se volvió y prosiguió su camino hacia Castle Street para esperar a que Patsy lo llamara igual que lo había llamado aquella primera vez, igual que lo llamaba siempre. Freddy Allen, aquí. Patsy se hallaba en la entrada de la callejuela que discurría por el lateral de las casas que quedaban a su derecha cerca del final de Bath Street, la misma que guiaba hacia los patios traseros de los edificios. Quedaba en una plaza enorme ubicada a espaldas del destructor. Por lo que Fred intuyó a través de las volutas ondulantes, Patsy venía hecha un bombón, una rubia curvilínea, menuda y entradita en carnes, que era como le gustaban. Era mayor que él, aunque eso no lo desanimaba en absoluto, y resultaba en cierto modo sugerente allí parada, sonriendo en la boca calle. Bien por la humareda, bien por la dificultad de mantener el control de las cosas, cuando uno se remontaba tan atrás. Disculpad, no sé si se va a oír. Freddy observó un débil centelleo alrededor de Patsy y por un segundo la vía pasó a convertirse en una escalera exterior con una barandilla cuyos barrotes de hierro traspasaron la cabeza y el torso de la mujer. No obstante, no tardó en volver a ver las paredes de los jardines traseros de las casas, con sus ladrillos de un naranja más brillante y aún así mucho más sucios que los de los pisos de Bath Street. Aguardó a que la visión de ella se solidificara antes de enfilar en su dirección llena de garbo, con las manos hundidas en los bolsillos de su andrajoso pantalón y el sombrero encajado en la cabeza para ocultar así su calvicie. Allí en 1928 varios de sus defectos se habían atenuado. No tenía barriga cervecera, por ejemplo, pero el pelo había empezado a perderlo en la veintena, razón por la que vestía sombrero desde entonces. Cuando estuvo lo bastante cerca de Patsy para que ambos se vieran claramente, se detuvo y le sonrió igual que la primera vez, aunque ahora con más matices. Aquella primera vez solo había significado un sé que me atraes, pero ahora era más bien un sé que me atraes porque he vivido esto 1000 veces y ambos estamos ya muertos. Y no deja de ser divertido el modo en que seguimos volviendo aquí a este preciso instante. Así es como acaecía cada detalle de su interacción, siempre igual, palabra por palabra, pero con ironías inéditas cada frase y cada gesto, todas derivadas de su nueva situación. Fijaos mismamente en el que estaba a punto de decir: hola Patsy, tenemos que dejar de vernos así. La primera vez que lo dijo había tenido su gracia. Lo cierto era que se habían visto 1 o 2 veces en el salón de algún pub o en los puestos del mercado, pero expresarlo así, comentar que tenían que dejar de verse como si ya estuvieran en una aventura, había sido una forma de bromear sobre el tema y sacarlo a un tiempo a colación. Ahora, en cambio, la observación poseía otras connotaciones. Patsy sonrió encantada y contestó jugueteando con uno de sus mugrientos rizos: tú mismo, pero deja que te diga algo. Como vuelvas a pasar de largo, perderás tu oportunidad. No voy a quedarme aquí esperándote para toda la eternidad. Helo de nuevo aquí. Otro doble sentido del que ninguno fue consciente al pronunciar aquellas palabras por primera vez. Fred le sonrió ampliamente a través del humo. Diantres, Patsy Clark, deberías avergonzarte. Eres una mujer casada que la muerte os separe y tal igual. Ella ni perdió la sonrisa ni apartó los ojos de él. Oh, él está fuera de la ciudad trabajando. Lleva un buen tiempo, así que no me acuerdo ni de la última vez que lo vi. Originalmente, al decírselo a Fred, aquello no había sido más que una exageración, pero ahora había dejado de serlo. Frank Clark, su marido, no vagaba ya por las zonas inferiores de los Barrows del mismo modo que lo hacían Fred y Patsy. Frank había ascendido a una vida mejor. Había ascendido la escalera, por así decirlo, y se lo merecía. No había nada que hostigara su conciencia y que lo mantuviera allí abajo. Mientras que a Fred, como él mismo había explicado en Scarlet Well Street, lo retenían toda clase de cosas. Patsy, por su parte, se había liado con Fred y con otros tantos del lugar.
Se había mostrado muy generosa con su generoso cuerpo y sus inquebrantables tardes sudorosas con sus placeres culpables. Eran como ruedas de molino que lastrándola evitaran su partida. Cuando alzó la vista hacia Freddy, deshizo su sonrisa y la tornó en una expresión más seria que resultó casi desafiante. En su ausencia no he podido alimentarme bien. Hace años que no pruebo una comida caliente. En su ironía involuntaria no dejaba de ser una posible referencia a los sombreros de Pac, un alimento básico para residentes inferiores de los Barrows como Fred y Patsy. Ella continuó hablando. Estaba pensando en la de tiempo que llevo sin sentir algo caliente dentro de mí, y conociéndote seguro que también tienes hambre ahora mismo. ¿Por qué no te vienes a la cocina a ver si podemos dar con algo que satisfaga nuestras necesidades? Fred tenía ya una erección de la hostia. Al oír pasos en el camino de tierra a su espalda, volvió la cabeza justo al tiempo de ver a la joven Phyllis Painter, de 8 años de edad, salvando los terrenos del parquecito hacia la parte de Bath Street. Les dedicó a ambos una sonrisa cómplice, y luego prosiguió por el sendero hasta desaparecer en las ondulantes nubes sepias que asediaban sus casas en Scarlett Well Street, justo al lado de la escuela. Fred no supo determinar si la sonrisa de la chica se había debido a intuir lo que tramaba Patsy y él, o si la pequeña Phyllis era una no muerta que, revisitando la escena igual que él, hubiera sonreído de aquel modo por reconocer el bucle en el que estaban atrapados, aunque fuera voluntariamente. Phil Painter y su panda campaban a lo largo, ancho y alto y temporal de los Barrows. Pululaban por el 25, donde operaba esa mujer negra del peinado estropajoso y la fea cicatriz sobre el ojo. Esa la que llamaban Santa, y cuando ella y sus gamberros no rondaban por ahí, se dedicaban a atajar por la casa de su amigo en dirección a los adosados de Spring Lane durante sus aventuras nocturnas. También podría ser que hubieran bajado hasta allí a saquear todos los sombreros de Pac del 28, pero por otro lado, Phil Painter tendría 8 años de vida normal en aquella época y no iba seguida de su banda cuando la había visto. Era más probable que fuera Phyllis Painter de niña, o que fuera el recuerdo que tenía de ella por haberla visto la pasada tarde, y no que se tratara de la pequeña alborotadora en la que se había convertido desde que abandonó la vida. Al volverse de nuevo hacia Patsy, su rostro quedó orientado hacia el mismo punto que su polla. Pronunció su última indirecta involuntaria. Nunca diga que no, ya me conoces. Antes de que ella lo arrastrara entre risas de ambos hacia la callejuela y el patio trasero de la tercera casa a su derecha, contiguo al corral de matanza que el carnicero, el señor Bullock, tenía en su tienda, situada bajado el destructor. Por el sonido se diría que allí al lado estaban colgando y desgranando algunos cerdos, lo cual, como siempre, camuflaría los ruidos que harían Patsy y Fred. Ella se lanzó contra la puerta abierta de atrás y una vez dentro, lejos de miradas indiscretas, lo empujó hacia la cocina para tantearle la entrepierna y empezar a dirigirlo tirando de su pene flácido a través de la aspereza de sus calzoncillos y pantalones. Avanzaron de esta guisa hasta un salón mortecino y estrecho en el que Patsy tenía alguna brasa ardiendo en el hogar. Según recordaba Fred, aquel día de marzo había hecho algo de fresco. Fue a darle un beso sabiendo que ella diría que su mal aliento olía muerto. El doble sentido no solo afectaba algunas de las cosas que habían dicho aquella tarde, afectaba a todas por igual. En cualquier caso, con respecto al beso, Patsy se mantuvo tan firme como todas las demás veces. No te lo tomes por lo personal. Nunca he soportado este tipo de cursiladas. Sácatela, métela y punto. Es lo que te digo siempre. Ambos respiraban agitadamente, o al menos eso parecía. Fred conocía a Patsy desde los tiempos en los que iba con sus calcetinitos grises a la escuela de Spring Lane, con el rostro sofocado. Se levantó la falda hasta la cintura y encaró la chimenea para pasar a mirar a Fred por encima del hombro. No llevaba bragas bajo la ropa. Vamos, Fred, pórtate como un diablo. Fred supuso que bastaba con verla allí. Ella volvió a dejar de mirarlo y extendió sus manos a cada lado del espejo que colgaba en la pared de la repisa de la chimenea. Él podía ver tanto su rostro como el de ella, ambos reflejados en el cristal y ambos excitados. Se desabrochó a tientas los botones de la bragueta y liberó su miembro tirante. Escupió una sustancia gris sobre su palma grasienta y la frotó contra aquel apéndice bulboso y reluciente antes de empujarlo en toda su dimensión hacia el lubricado coño de Patsy, ya empapado en sus propios fluidos espectrales. La agarró más o menos por la cintura para hacer palanca y empezó a lanzar
esbozar las acometidas más bestiales de los que fue capaz. Todo era tan maravilloso como lo recordaba, ni más ni menos. No obstante, la experiencia había ido marchitándose con cada repetición, hasta quedar desprovista de casi todo aliciente, como un viejo paño de cocina que hubiera sido escurrido una y otra vez hasta desdibujar sus diseños. Era mejor que nada, pero poco más. En el mismo instante de siempre retiró la mano derecha de la cadera de Patsy y se chupó el pulgar para humedecerlo antes de introducirlo hasta el nudillo en el ojete de ella. Los gritos de la mujer sobrepasaron los quejidos del patio al de al lado. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Fóllame, que me siento en el cielo, fóllame, Freddy, fóllame hasta joderme la vida. Oh, joder. Desde el reflejo del rostro de Patsy, contorsionado y afanado, Freddy desvió la mirada hacia ahí donde su grueso órgano enhiesto, que por entonces vivía sus mejores días, relucía con un color gris similar al de la arena mojada en una foto costera. Todo ello mientras entraba y salía del peludo y gorgoteante agujero de la mujer. No estaba seguro, ni siquiera después de tantos años, de que la vista le gustaba más, así que siguió alternando entre una y otra. Se alegró de que nunca pudiera contemplarse en el espejo desde aquella perspectiva, pues era consciente de que con el sombrero puesto parecería un chalado de tal calibre que se echaría a reír y sufriría un gatillazo. Fue entonces cuando Freddy percibió algo por el rabillo del ojo. No podía volver la cabeza para indagar directamente por qué. En aquella primera ocasión no lo había hecho. Fuera lo que fuese, no era algo que hubiera sucedido entonces, sino una especie de innovación que quizá podría añadir algo de chispa a su vieja rutina. No tardó en determinar que se trataba del efecto centelleante que había notado antes, cuando el callejón se había convertido en una escalera con barandilla al saludar a Patsy. Era algo que ocurría a veces al abrirse paso hacia el pasado, pero como si el presente te estuviera atado con un elástico que al intentar tirar de vuelta te hiciera ver algunos de sus fragmentos invadiendo e interfiriendo la época a la que te hubieras remontado. En este caso, por el rabillo del ojo, Freddy pudo ver a una mulata menuda, bonita y delgaducha que estaba sentada en un sillón desvencijado. Llevaba el pelo en crestas que le dejan calvas en medio y vestía una especie de gabardina brillante a pesar de estar bajo techo. Lo más extraño es que estaba allí sentada mirándolos con una sonrisilla y con la palma de la mano descansando despreocupadamente sobre el pubis, así que no solo parecía que pudiera verlo, sino que también estuviera disfrutándolo. La idea de ser acechados por una joven le infundió un poco más de entusiasmo, aunque sabía que eso no haría que se corriera precozmente antes de la hora. Además, su sentimiento de culpa por la edad de la joven de color compensó el leve pico de excitación que éste le había suscitado. Pese a su lamentable estado, parecía recién salida de la infancia. No tendría más de 16 o 17 años, por suerte, cuando volvió a salir de la puñetera Patsy lo suficiente para echar otro vistazo. La chica ya se había esfumado, así que pudo concentrarse en rematar la faena como era debido. ¿Dónde había visto recientemente a aquella muchacha? Su cara le sonaba de algún sitio, eso seguro. Se había topado con ella en aquel día. No, ahora se acordaba de dónde. Había sido el día anterior, alrededor de la hora de la comida. Él estaba en el pórtico de la iglesia de San Pedro. Había un chaval allí, uno vivo, dormido y borracho, y él se había deslizado hasta quedar a su lado. Era un mozalbete joven de pelo castaño y claro, con un enorme suéter suelto de lana y con esos zapatos a los que llaman bumpers, y Freddy pensó que al durmiente no le importaría que se tumbara junto a él con la mera intención de escucharlo respirar, sonido este que echaba de menos. Al cabo de 1 o 2 horas oyó unos tacones altos acercándose desde Mercer, cruzando por delante de la iglesia. Se sentó y observó caminar a la chica, que era la misma que acababa de estar allí en aquel sillón espectral, observándolos. Al pasar por la iglesia bamboleando sus piernas morenas y desnudas, no creyó que hubiera reparado en él, pero luego algo le hizo pensar que sí podría haberlo hecho. De modo que decidió irse antes de que volviera a mirar. Era ahí donde la había visto, y había sido ayer, no hoy. Se acercaba el momento. Patsy empezó a gritar al alcanzar el clímax. Sí, oh joder, me muero, me voy a morir, joder, oh Dios. Al disparar,
3 o 4 chorros de frío ectoplasma dentro de Patsy, Freddy pensó en la muchacha atezada de largas piernas y escandalosa minifalda, ni bajo amenazada de muerte, por así decirlo. Podría haber recordado en qué había pensado la primera vez que eyaculó mientras aquellas emisiones, cuando su semilla aún era caliente. Sacó el pulgar del culo de la mujer y deslizó su pene flácido y goteando hacia afuera, poniendo de relieve que, aunque lo que me emanaba de su pollo en aquellos días era un líquido mucho más gélido, el aspecto era en cambio muy similar. Devolvió el armataste brillante y pocho al interior de sus calzoncillos y pantalones y luego se abotonó la porteñuela mientras Patsy se bajaba las faldas y se adecentaba. Entonces ella se volvió, dejando la repisa y el espejo a su espalda. Solo quedaban por decir una o dos líneas más de diálogo. Dios, ha estado genial, aunque no te pienses que vas a poder venir todas las tardes. Ha sido cosas de una sola vez, ahora espabila. Es mejor que te vayas antes de que los vecinos empiecen a husmear, ya nos veremos por ahí. Pues vale, nos vemos por ahí, Patsy. Eso fue todo. Fred salió a través de la cocina al patio trasero, donde el escándalo del matadero contiguo había finalizado. Abrió la cancela, se metió por el callejón y se encaminó hacia el parque cubierto de humo, hacia el huerto. Era allí donde siempre desembocaba en sus recuerdos y en su existencia presente, para detenerse a la salida de la boca calle y contemplar la brumosa zona de recreo infantil, con el tobogán y la cucaña cerniéndose tenuemente entre la agitada calima. Su propia cucaña particular no parecía ya tan impresionante como la última vez que había estado allí, hacía unos minutos. Y al bajar la mirada descubrió que su tripa cervecera estaba regresando. Con un gesto de resignación dejó que el escenario que lo rodeara saltara bruscamente al aspecto que tenía el 26 de mayo de 2006. Tras una vertiginosa ráfaga de muros y columpios derretidos de ladrillos de color rojo oscuro que brotaron de la nada para edificar los pisos, Freddy se vio una vez más junto a la escalera exterior de la obra, desde donde distinguió el césped, la vacía avenida central y el mismo chucho zarrapastroso de antes, que seguía trotando de allá para acá con un aspecto nervioso, como si llevara bastante tiempo sin hacer de vientre. Freddy se solidarizó con él. Aquella era sorprendentemente una de las cosas que más echaba de menos. La bendita sensación de alivio cuando todos los apestosos venenos y toxinas de una persona que se precipitaban de golpe para ser evacuados. Lo que él parecía ahora, Cabiló, era una suerte de estreñimiento del espíritu. Lo que lo retenía allí abajo y le impedía mudarse era eso, el hecho de no poder desahogarse de aquella manera y liberarse de toda su pestilencia. La situación de tener que llevar dentro toda aquella mierda lo había convertido década a década en un ser más perezoso e irritable. Otro siglo más así y dudaba de que fuera capaz de reconocerse a sí mismo. Al desplazarse a través del césped y flotar hacia la cuesta por la avenida, Freddy dejó atrás al perro sarnoso, que retrocedió de un salto y le ladró 2 veces antes de decidir que no suponía peligro ninguno y de retomar su desasosegado trote arriba y abajo. Entró en la zona superior de Castle Street. Prosiguió hacia el cruce entre la calle sin salida y Horse Market y torció a la derecha. Aunque le hubiera prometido a Mary Jane una visita al Jolly Smokers, eso podía esperar. Primero iría a los billares. A media bajada por House Street, al mismo lugar al que había remitido el viejo capellán. Planeó pendiente abajo por Horse Market y recordó con una punzada de oprobio las elegantes propiedades de médicos, abogados y demás que solía ver allí antes de aquella vía de doble carril. Su vergüenza dimanaba de las adorables hijas que había criado varios de los caballeros que residían en la zona. Por una en particular, llamada Julia e hija de un doctor, llegó a sentir un profundo amor, aunque siempre se limitó a observarla desde la distancia sin decirle nada. Sabía que ella no le había dirigido la palabra ni en 1.000.000 de años y por ese motivo pensó en violarla. Evocarlo ahora le quemaba por dentro, aunque lo cierto es que nunca la consumó.
Sin embargo, barajó la idea y fue tan lejos que llegó a planificar cómo esperar por la mañana que ella hubiera cruzado Horse Market en dirección a su trabajo en Drapery y cómo saltarla durante su ruta habitual por St. Catherine's Garden. Un día, al alba, incluso se plantó en la acera a esperar, pero nada más verla recobró el juicio y huyó llorando para sus adentros. Él tenía 18 años. Aquella era una de las heces más duras y compactas que retenía sin poder expulsar, la más pesada y la más dolorosa. Cruzó en Mercer por la parte inferior, esperando a que el semáforo cambiara de gris a gris, pese a que no era necesario, para poder caminar a través de los demás peatones. En Horseshoe Street recorrió la prolongación de la rugiente cascada de metal que fluía desde Horse Market y luego torció a la derecha en dirección al centro y su sala de billar. En el transcurso pasó junto a y también a través de un tipo rechoncho de pelo blanco y rizado, barbita y una mirada que parecía virar constantemente, tras sus anteojos entre la arrogancia y el disimulo. Freddy lo reconoció, pero tuvo que volver a esforzarse para recordar dónde. Lo había visto unas cuantas noches atrás, sobre las 4 de la mañana. Había estado vagando sin rumbo por el Mercer antes del amanecer, disfrutando simplemente de su vaciedad, cuando de la nada había oído un hombre que lo llamaba con una voz trémula y asustada. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Se me escucha? ¿Estoy muerto o qué?» Al volverse para descubrir quién había interrumpido sus deambulares nocturnos, vio al mismo hombrecillo gordo que acababa de traspasar a plena luz del día en la esquina de Gold Street. Aquel cincuentón de gafas y barba se había plantado en la desierta loma peatonal del Black Lion Hill de madrugada, únicamente ataviado con su chaleco, su reloj de pulsera y sus calzoncillos. Estaba mirándolo ansiosamente con aspecto extraviado y espantado. Por un momento, Freddy llegó a pensar que el tipo acababa de abandonar su vida y que por eso parecía tan confundido allí entre la luz de la farola y las sombras, con la calle y los edificios cuajando en distintos siglos a su alrededor. Pero entonces, cuando hubo reparado en la vestimenta de aquel pobre imbécil en ropa interior, supo que se trataba de un sonámbulo. Los errantes que se encontraba por allí abajo iban todos vestidos con la indumentaria más presentable que recordaban. Y ni siquiera aquellos que no llevaran ni 10 minutos muertos se habrían dedicado a vagar por ahí con ropa interior vieja y manchada. Si alguien iba desnudo, en calzoncillos o en pijama, entonces lo más seguro es que fuera una persona que siguiera viva y que accidentalmente hubiera terminado allí en sueños. Freddy desarrolló entonces una antipatía por el sujeto que había interrumpido su agradable y solitario paseo, así que decidió ponerle los vellos de punta. Era muy poco habitual tener la oportunidad de dejar huella entre quienes aún sufrían los ahogos de la existencia, pero es que, además, aquel presumido mierdecilla lo había pedido a gritos. Ponderando estas circunstancias ahora, mientras bajaba la cuesta de Horseshoe Street hacia la sala de billar, pensó que la jugarreta que le habría hecho al sonámbulo aquella noche, eso de precipitarse hacia él en una terrible y convulsa nube de postimágenes, había sido cruel. Sin embargo, aún le hacía sonreír y al final concluyó que así era la vida. La gente no debería embarcarse en ella si no podía soportar una broma. Se deslizó inadvertidamente en el salón de billar, se abrió paso hasta el fondo y subió a la planta superior. Desde ahí se dirigió al verdadero piso de arriba, a través de lo que los de su clase llamarían una puerta curva, una que en ese caso se escondía sin el conocimiento de sus propietarios vivos del establecimiento, en la que la esquina de un trastero de la primera planta, justo tras las bisagras acodadas de la puerta curva hacia una escalera jacobita. Nota del traductor. Jacob Flight en el original. La expresión hace referencia tanto a la escalera de Jacob, por la que según la Biblia los ángeles ascendían y descendían del cielo, Jacob's Ladder en inglés, como a un tipo de escalera de madera labrada propia del período de Jacobo I, Jacobean Flight o Jacobean Staircase. La descripción posterior aconseja traducir el término primando este último sentido, pero debe tenerse en cuenta el primero para comprender debidamente el pasaje y intenciones del autor. De viejos y gastados peldaños de madera que Fred sabía que conducían en última instancia al área de descanso. De todas formas, empezó a remontarla, pues era consciente de que el lugar que buscaba solo quedaba a mitad de camino. No tendría que aventurarse a quedar a tiro de los balcones superiores de los áticos del Hálito. No tendría por qué sentir que se había superado a sí mismo.
Subir la escalera jacobita, una construcción que se diría deliberadamente incómoda, a medio camino entre una escalera de mano y una de ida y vuelta, resultó tan agotador y fastidioso como siempre. Los peldaños tenían unos 8 centímetros de profundidad, mientras que todas las contrahuellas medían un buen medio metro. Eso significaba que había que encararla como si se tratara de una escala, usando manos y pies como si fuera a 4 patas. Para más Inri uno quedaba encerrado entre rugosas paredes de yeso, blanco a cada lado, pues el ancho de la escalera no tendría más de 1,5 metros, y el techo también de yeso blanco quedaba en fuerte pendiente justo encima de la testa. La ridícula impracticabilidad de tal ángulo hacía que la escalera pareciera salida de un sueño, aunque Fred creía que así era. El sueño que tuvo alguien alguna vez en algún sitio. En la delgada huella de los escalones de madera yacían bajo sus dedos y yemas se habían encajado en un nuevo detalle onírico, una vieja alfombra marrón en la que las oscuras contorsiones de los patrones florales se habían decolorado hasta casi la invisibilidad y que se hallaba fija por soportes de latón desgastado, exhalando resoplidos que él atribuyó al esfuerzo espiritual. Fred ascendió sin parar. Al final alcanzó la verdadera superficie superior del lugar, la sala de billar de arriba, y trepó a través de una trampilla hacia la desordenada, polvorienta y pequeña estancia, que se ubicaba a un costado de la planta superior y de su única mesa de billar gigante, más larga y ancha de lo habitual. Por la cantidad de huellas visibles en el polvo lunar levemente fosforescente de los sucios tablones del suelo, así como por el alboroto que oyó en el salón principal una vez superado el crujido de la puerta de la estancia, supo que había llegado tarde. La partida de aquella noche ya había empezado. Procurando no distraer a nadie de su tiro, Freddy pasó de puntillas por el borde de la enorme y oscura sala de juegos y se unió a la pequeña multitud de espectadores reunidos en el área destinada a observar a los profesionales, ubicada en el extremo superior del sitio. Así era como funcionaba el asunto. Esas eran las reglas de la casa. Los errantes como Freddy eran más que bienvenidos para observar y animar, pero no para jugar. Aunque, a decir verdad, ninguno de ellos quería hacerlo, no con apuestas como esa. Ya era lo suficiente crispante contemplar a través de los dedos la pugna que se disputaba allí, sobre la amplia mesa, bajo el pilar brillante de la luz blanca que caía desde arriba. Alrededor del tapete, los albañiles en liza iban y venían con confianza, entizando sus tacos de alabastro, inspeccionando con cautela los ángulos más difíciles y paseando arriba y abajo a lo largo de los bordes de la mesa, que tenía 7,5 metros de largo por 3,5 de ancho. Solo a los albañiles se les permitía jugar al snooker, o como se llamase la arcana modalidad que estaban practicando. Un segundo. La gentuza como Freddy se limitaba a estar ahí de pie en silencio, arrastrando los pies en el confín más apartado mientras procuraba no suspirar o gemir en un tono demasiado alto. Aquella noche había entre la multitud varios curiosos a los que Freddy reconoció, por ejemplo, 3 dedos Tank, que tenía un puesto en el mercado del pescado, o Novi Clark, que iba ataviado con la misma vestimenta a lo Dirty Dick. Nota el traductor sobrenombre al que fue conocido Nathaniel Bentley, un comerciante inglés del siglo XVIII, famoso por su dandinismo iniciado y luego por su dejadez extrema, que había llevado en tiempos de los desfiles de bicicletas y que sostenía su viejo letrero promocional de jabones Pierce. Hace 10 años probé vuestro jabón y desde entonces no he usado otro. Fred se preguntó cómo habría sido capaz de subirlo por la escalera jacobita. También pudo ver en el perímetro de la muchedumbre y observando con entusiasmo la partida a Jem Perrit. Decidió escurrirse entre la concurrencia para unirse a él. Hola Jem, justo hoy te he visto por el Mayor Hall a la hora de comer. Tu Bessie te estaba llevando a casa y tú ibas roncando. Bessie era el caballo espectral de Jem. Enie trinca oriente hombre puc en smoker. Supongo gería todo el trabajo antes lo que me dejó aquí y gería ahí cuando me viste por el Mayor Hall. Jem habló con el timbre característico de Northampton, con ese genuino acento de los Barrows que ya ni se oía por ningún lado.
Vender madera había sido su forma de ganarse la vida, cuando aún tenía una vida que ganarse, y era un tipo fibroso dotado de una nariz ganchuda y una triste tez oscura que le confería aspecto de gitano, y que siempre iba encaramado en su carro tras las riendas del caballo. Su actual línea de trabajo, por no decir de vida, pasaba por ser una especie de chatarrero fantasmal e inusualmente emprendedor. Bressy y él recorrían los territorios menos favorecidos del condado con el fin de acaparar los objetos espectrales que hallaran en su camino. Podían ser viejas ropas fantasmagóricas desechadas, el vívido recuerdo de un cofre de té procedente de la juventud de alguien, o incluso cosas sin sentido alguno que alguien hubiera abandonado después de soñarlas. Freddy recordaba cierta ocasión en la que Jem había encontrado una especie de trompa de los Alpes, enrollada, que había sido fabricada para asemejarse a un pez alargado e intrincadamente detallado, pero con un tronco que se parecía más al de un elefante y unas cosas que parecían ojos de cristal dispuestas en franjas a los costados. Intentaron tocar algo, pero el tubo estaba lleno de unas extrañas baratijas de plástico enredadas en serrín compacto. Lo más seguro es que pasara a engrosar la colección de curiosidades del cuarto delantero del fantasma de la casa de Jem, a medio camino del fantasma de Frisco Street. En aquellos momentos, fueran cuales fuesen, dado que allí arriba nunca se sabía, la trompa pez estaría expuesta casi con toda posibilidad en la ventana de la fachada de Jem, junto a la casaca de granadero fantasma y a las reminiscencias de algunas butacas. El aguardiente de sombrero de pack que había mentado Jem era justo lo que parecía, una especie de licor que podía destilarse de tales plantas e ingerirse. A Fred nunca le había traído y había oído historias de algunos exvivos que habían enloquecido tras probarlo, así que mejor dejarlo estar. La idea de volverse chaveta y de apenas ser capaz de conservar una identidad real durante el resto de su existencia casi infinita provocó que un escalofrío le recorriera la columna vertebral que ya no tenía, aunque Jem parecía cuerdo. Tal vez, si le quedaban ánimos, cuando se pasara por el Jolly Smokers más tarde, como le había prometido a Mary Jane, que haría después de salir de aquí, le diera un tiento al aguardiente a ver qué tal. Un solo vaso no iba a hacerle ningún daño. En cualquier caso, hasta entonces podía relajarse y ver la partida. Fred permaneció entre las sombras junto a Jem y los demás, participando del silencio reverencial de la andrajosa congregación al mirar de soslayo la amplia mesa del local en todo su radiante esplendor. Vio de inmediato por qué los espectadores parecían inusualmente absortos aquella tarde. Los 4 jugadores reunidos en torno al tapete no eran albañiles corrientes, dentro del supuesto de que un albañil pudiera calificarse como corriente, claro. Aquellos eran los 4 mandamases, los maestros albañiles, y eso implicaba que la partida de la noche era importante, era el asunto del campeonato. A medida que se desplazaban alrededor del enorme tablero con sus pies descalzos y sus largos sayos blancos, aquellos albañiles veteranos iban dejando rastros tras de sí, pero no como los de Freddy y sus amigos. A diferencia de la sarta transitoria de leves fotos grises que ellos arrastraban, los albañiles dejaban a su paso por el aire níveos remanentes en combustión, postformas flameantes como los que aparecen cuando uno cierra los ojos tras haber entrevisto el sol o contemplado el filamento de una bombilla. Eso en el caso de albañiles corrientes, pero en el cuarteto de aquella noche era 10 veces más potente, especialmente alrededor de sus cabezas, donde el efecto resultaba más pronunciado. A decir verdad, mirarles provocaba dolor. La mesa descomunal sobre la que jugaban solo tenía 4 troneras, uno en cada esquina, dado que cada una estaba alineada en paralelo a las paredes del club. Fred sabía que sus esquinas coincidían con lo que vendrían a ser más o menos las esquinas de los Barrows. Había un símbolo distinto. Estaban tallados toscamente sobre el centro de los discos de madera que decoraban los 4 vértices de la mesa, ladrados en el estilo rudo que los hacía parecer garabatos, pero aún así con incrustaciones de oro, como si fueran el manuscrito sagrado y más amado y adorado. El símbolo de la esquina sudoeste era el contorno infantil del torreón de un castillo, mientras que la noroeste lucía una enorme polla muy parecida a la que uno podría encontrarse dibujada en la puerta de un retrete.
La vaga silueta de una calavera señalaba el nordeste y Fred atisbó un amago de cruz inscrito en la sudoeste, la esquina más cercana donde estaba Jem y él. Como la mesa era muy grande, había muchas más bolas de lo normal y era una suerte que los albañiles pudieran cantar el color de las bolas que pensaban invocar, dado que todas ellas eran grises, negras o blancas a ojos de Freddy y los suyos. Por ser francos, Fred nunca había entendido realmente el juego de los albañiles. Intelectualmente no podría explicar las reglas ni nada, pero emocionalmente sabía en las tripas, por así decirlo, lo que entrañaba. Participaban 4 jugadores a la vez, cada uno con su propia esquina, y su objetivo era colar tantas bolas como pudieran en su tronera al tiempo para dificultar que los oponentes envolcaran las suyas. Parte de la emoción de mirar provenía de los rastros que dejaban las bolas al rodar sobre el tapiz o al chocar unas con otras, rebotando desde los bordes de la mesa para formar agudos pentáculos puntiagudos de trayectorias superpuestas. La otra parte del disfrute, más desasosegante, derivada de que cada bola propia tenía su propia aura, de que cada uno sabía que representaban algo o alguien. Mientras las veía colisionar y deslizarse por la mesa, su significado calaba en tu cabeza. Freddy se concentró en las jugadas en curso. La mayor parte de la acción parecía concentrarse en el lado este de la mesa, el mismo que por suerte quedaba junto a Freddy y el público que lo acompañaba. Los albañiles de la zona este, situados cerca de las troneras de la polla y el castillo, no parecían tener mucho que hacer en aquel instante, y se hallaban inclinados sobre sus tacos para observar atentamente la pugna que libraban sus colegas desde las esquinas orientales. Con la respiración permanentemente contenida, Fred percibió que el albañil de la tronera sudeste, el de la cruz, estaba a punto de golpear. De los 4 maestros albañiles que estaban jugando allí aquella noche, que eran todos, pues Freddy sabía que solo había 4 en todo el mundo jugando en esa liga, el del sudoeste era el más popular entre los lugareños, ya que los otros 3 al parecer venían de fuera y no solían dejarse caer mucho por los alrededores. El favorito local era un tipo robusto e imponente que tenía el pelo blanco, aunque su rostro era juvenil. Se llamaba Mike el Poderoso, o eso creía haber entendido al oírlo nombrar. Era tan famoso por su forma de jugar que hasta los tipos vivos de más abajo habían escuchado hablar de él. Incluso le habían erigido una estatua en el tejado a 2 aguas de su consistorio. Ladeado ahora sobre el paño, se inclinó y recorrió con la mirada toda la longitud de su taco hacia lo que incluso Fred pudo distinguir como una bola blanca. Esta bola blanca representaba, a juicio, que lo más probable es que no fuera de por ahí. El albañil de nibios cabellos, conocido como Mike el Poderoso, cantó que iba a invocar la bola negra en la esquina de la torre y luego dio un único golpe seco que envió la bola blanca a toda velocidad a lo ancho de la titánica superficie, generando como rastro un collar abarrotado de brillantes perlas blancas. La esfera impactó contra el lado este de la mesa, haciendo que Freddy pensara que podía representar a todos los que partieron hacia América tras la guerra civil con Cromwell, y después colisionó con la bola negra tal y como el artesano de pelo blanco había pretendido, rebotando con un clac sordo que resonó por aquella sala mal iluminada en el instante del choque. Freddy entendió con súbita claridad que la bola negra era Charlie el Negro, y sintió un alivio enorme e inexplicable cuando le vio colarse limpiamente por la tronera sudoeste, la que tenía grabada la tosca cruz dorada en el umbro del vértice de la mesa. El héroe local, con el pelo blanco como la tiza, hizo lo que hacían todos los otros albañiles cada vez que uno de ellos acertaba el tiro: alzar los puños por encima de la cabeza con el taco aún asido en la mano y gritar un exultante ¡sí!, antes de dejarlos caer hacia los lados. Dado que ambos brazos emitieron al espacio circundante albugíneos trazos incandescentes en su ascenso y descenso, el efecto final fue el de unas remiges ardientes que se batieran hasta formar la silueta de unas alas brillantes totalmente desplegadas. Lo raro del asunto era que todos los albañiles en liza hacían esto cada vez que uno acertaba el tiro, como si la naturaleza del juego no conllevase que estuvieran compitiendo unos con otros. Así pues, todos ellos, desde las 4 esquinas de la mesa, levantaron las manos en el aire y gritaron un jubiloso sí, cuando la bola negra cayó por la tronera de la esquina sudoeste. Luego, al parecer, llegó el turno de que el albañil de la tronera nordeste lanzara hacia la esquina dorada, decorada con la calavera. Este albañil era extranjero, y ni por asomo tan querido por la concurrencia como Mike el Poderoso.
Fred había oído que se llamaba Yuri lo que sea, y en su rostro atisbó una severidad y una determinación que le hicieron pensar que bien podía ser ruso. Era moreno, y su pelo se reveló más corto que el del favorito de la zona favorable. Inclinarse sobre su taco, al dar un largo rodeo hacia el borde que le ofrecía una posición más favorable. Inclinarse sobre su taco y centrarse en la bola blanca. Como sucedía con todos los otros albañiles, su voz resonó como un eco inusual que se estremeció y se hizo añicos hasta reducirse a una vibrante nada. La gris a la esquina de la calavera. Fue más o menos lo que vino a decir. La cosa se ponía interesante. Freddy no sabía muy bien con quién identificar la bola gris. Era alguien calvo, más calvo que él mismo incluso. Y también alguien gris en un sentido moral, tal vez hasta más gris que el propio Fred. El albañil de aspecto ruso y rostro sombrío ejecutó su tiro. La bola blanca bateó hasta la mesa con su pálida cola de cometa hasta golpear sonoramente con otra bola de la que no supo decir el color. ¿Era la gris que había cantado Yuri lo que sea o era otra? Fuera del color que fuese, esta segunda esfera ha salido disparada hacia la esquina marcada con la calavera. O no, pensó Freddy de pronto, había caído en la persona a la que representaba la bola embalada. Era la mulata menuda y de preciosas piernas y tez estropeada que había visto en la iglesia de San Pedro la otra tarde y también aquel día sentada y observante mientras Patsy y él cumplían con su cita de Bath Street. Iba recta hacia la tronera de la calavera y él sabía que eso no significaba nada bueno para la pobre chiquilla. A un palmo del cráneo la bola propulsada impactó con otra. Esta, caviló Freddy, debía ser la gris que el jugador con aspecto de ruso había cantado como objetivo. Cayó en el hoyo anunciado por Yuri lo que sea, y tanto él como el resto de los maestros albañiles alzaron los brazos en un deslumbrante despliegue de rayos plumíferos antes de gritar al unísono un sí, que llegó acompañado de todas sus fraccionadas reverberaciones decrecientes. Sin embargo, con idéntica brusquedad, dicho alborozo enmudeció cuando todo el mundo se dio cuenta de que la bola que Yuri había utilizado para colar la gris en el agujero se hallaba ahora posada al filo de la tronera nordeste. Era la misma esfera que Freddy había asociado con la mulata que había visto antes y no tenía buena pinta. El participante de rostro adusto, que acababa de tirar bajo la vista hacia la bola, y tambaleante y a punto de caer en la tronera que había escogido como la suya, y entonces dirigió sus ojos a través de la mesa hacia Michael Poderoso, el albino campeón local. El fulano con pinta de ruso esbozó una gélida sonrisita y empezó a atizar la punta de su palo. Fred sintió odio. Y también la multitud. Era como un villano de lucha libre a lo Mick McManus. Alguien a que el público pitaría. Por más que en este caso, y pese a los sentimientos, nadie lo hiciera, nadie le pitaría a un albañil. Era turno otra vez del recio favorito de pelo blanco, pero parecía preocupado. Estaba claro que a menos que Michael Poderoso pudiera ponerla fuera de peligro de algún modo, su oponente colaría la bola amenazada en la tronera de la calavera cuando volviese a tocarle participar. Estaba muy cerca del hoyo y el más mínimo toque podría hacerla caer. Menuda putada. Fred estaba tan agitado que casi se imaginaba poder sentir su propio corazón latiéndole en el pecho. El héroe local rodeó lenta y deliberadamente la monstruosa mesa de billar hasta un punto del extremo más alejado de la misma, y allí se arqueó para efectuar su tensa y crucial jugada. Justo al hacerlo recorrió el tapiz con la mirada hasta cruzarla con la de Freddy, que se sobresaltó. Fue una ojeada sobria, severa y claramente intencionada, pues consiguió que incluso Sean Perry, situado a Fred, se volviera para comentarle entre susurros. «Joder, Fred, el gran hombre te está mirando. ¿Qué has hecho ahora?» Fred sacudió la cabeza aturdido y respondió que él no había hecho nada, ante lo cual Jem echó la testa hacia atrás y contempló a Fred con suspicacia y desconfianza. «Bueno, ¿y qué va a hacer ahora tu artillero?» Cuando Fred no supo contestarle a la pregunta, los dos hombres se volvieron para ver al albañil lanzar su tiro. Ya no miraba a Freddy, sino que sus ojos estaban fijos y firmes en la bola blanca a la que apuntaba. Entre el gentío de curiosos podía haberse oído la caída de un alfiler. Freddy pensó que todo aquello tenía que ver con él, la forma en que lo acababa de mirar y demás.
Todo tenía que ver con el amarrón a la cruz, dijo aproximadamente al maestro albañil Albino, por más que lo que realmente dijera fuera un poco más complicado. Propinó su certero golpe, todo un derechazo de boxeador, y precipitó la bola blanca por la mesa con una estela de postimágenes, cual flujo de burbujas estallando. Al final chocó explosivamente con otra bola cuyo gris ligeramente cálido hizo pensar a Freddy que podía tratarse de una roja, y esta última frase fue impactar como un cohete entre el amarrón y la tronera mortal, provocando un ruido que sonó como si doliera y que hizo que todo el mundo diese un respingo simultáneo. A continuación, la bola marrón relampagueó hacia la tronera sudeste, que era la de la cruz, y entonces no solo los 4 tunicados, sino también todos los de la sala alzaron las manos sobre sus cabezas y gritaron sí, con una sola voz. La única diferencia entre espectadores y jugadores consistió en que las formas aladas generadas por estos últimos al levantar los brazos fueron de un blanco cegador, mientras que las del público, grises, semejaron más bien las extremidades de una paloma. Tras su espectacular logro, el albañil de cabellos blancos volvió a desplazar los ojos hacia el otro lado de la mesa para clavarlos directamente en los de Freddy, pero esta vez sonrió antes de apartar la mirada. Freddy sintió un estimulante calambrazo recorriéndolo de arriba abajo. Con las posibilidades de juego aparentemente agotadas en el lado oriental de la mesa, fue turno ahora de los 2 maestros albañiles del lado este retomaran la partida. Freddy no tenía ni idea de lo que había pasado entre el jugador de pelo escarchado y él, pero se sintió igualmente emocionado. Tenía tiempo de sobra para ver el resto de aquella prueba de campeonato antes de enfilar hacia el Jolly Smokers en el Mayor Hall y cumplir con la palabra dada a Mary Jane. Así que sonrió y observó a los harapientos difuntos de su alrededor, que también sonreían al darse codazos unos a otros, mientras cuchicheaban su asombro por la carambola que acababan de presenciar. Todo indicaba que iba a ser una noche estupenda.